Le aprecio al presidente de Canacintra, Enoc Castellanos, que me tome la llamada. Enoc, gracias por la comunicación esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Siempre es un gusto saludarte a ti y al público que nos escucha. Oye, me llama la atención el deterioro económico que vemos por la pérdida de empleos. Hace un rato platicábamos con Pedro Tello, nuestro colaborador especialista en temas económicos. Nos hablaba de la caída, por ejemplo, en la ANTAD de un 18% ya en ventas. Es algo que se está sintiendo ya en la cartera de más y más mexicanos, se siente. Y yo quisiera preguntarte cómo lo están viendo desde la industria, más con la apertura de este nuevo tratado México, Estados Unidos y Canadá, que pues desde el gobierno se ha querido vender como casi una panacea, pero pues la realidad a veces tiene otros datos, Enoc. Así es, tristemente lo que yo estoy registrando es que muchas empresas que están pudiendo aperturar, ya estamos alrededor de 64% de empresas afiliadas a Canacintra que están ya en actividad, pero con la sorpresa de que el hecho de que tú apertures, es decir, que digamos ya traspasas esa crisis de oferta porque estabas parado, no significa que vendas, porque también hay una crisis de demanda. Es decir, no están comprando tus productos o servicios de la manera como se hacía antes de la pandemia, y esto es lógico porque hay una afectación a la economía del público consumidor y difícilmente vamos a tener las mismas ventas. Y esto me encantó cómo lo manejaste. Sí es cierto, se está rompiendo el ciclo económico. Lo vemos también en el tema de impuestos. Yo estoy muy preocupado porque denota ya cierta desesperación el tema de la recaudación y cómo va el gobierno a hacer frente a los meses que aún restan de 2020 en cuanto a programas sociales, en cuanto a proyectos, en cuanto al propio ejercicio de gobierno de las dependencias, el pago de sueldo de burócratas. Es una situación complicada que definitivamente tiene impacto en la vida de todos los mexicanos. De hecho, más bien tú lo declarabas el 9 de julio, de ahí que quisimos platicar contigo, aunque bueno, pues la agenda, como lo sabes, ha estado uno y otro tema, esta agenda no para, pero tú declarabas el 9 de julio, si no me equivoco, que se está rompiendo el ciclo económico, algo que nos llamó mucho la atención, y justamente en el marco del escándalo de las computadoras, que el gobierno ya no quiere contratar, y que, bueno, que ya no hay papel de baño, y que ya no hay papel, deja tú de baño, sino papel en varias fiscalías, en varios ministerios públicos para imprimir las denuncias y los papeles que requieren, que ya no hay diurex, que ya no hay teléfonos, y esto ya que empieza a ser una medida de desesperación económica, más allá de que el presidente diga que los héroes nacionales no necesitaron computadoras, pues esto nos lleva a la reflexión de lo que tú mencionabas, en Castellanos, que es romper un ciclo económico. ¿Cómo lo podríamos entender con todo nuestro auditorio? Bueno, la economía, digamos, la puedes ver de manera circular. Cuando alguien abre una empresa, porque tenía un ahorro, tenía dinero parado, contrata, gasta en materias primas, en maquinaria y equipo, se empieza a generar una derrama económica. Evidentemente el colaborador, el trabajador, tiene dinero para pagar los útiles de la escuela, para comprar comida, etcétera, y en todos estos, en todas estas transacciones se genera un impuesto que va a las arcas del gobierno para también a su vez pagar gastos de burocracia, o sea, pagar los sueldos a sus propios trabajadores al servicio del Estado, para hacer inversiones en infraestructura, para pagarle a médicos, a enfermeras, en fin, una serie de cosas que finalmente se dan la vuelta al ser de beneficio social, incluso, bueno, los apoyos sociales, por supuesto, pero digamos regresan a la sociedad, al pueblo, y se genera este ciclo económico. Bueno, ahora estamos en riesgo de que ante la abrupta caída de operaciones mercantiles, el que la gente haya dejado de cargar gasolina, el que
no se estén generando utilidades que gravan al impuesto sobre la renta, pues no tenga el dinero este gobierno como para hacer frente a este nuevo ciclo. Es decir, se rompe el ciclo económico porque no hay manera. En una empresa, si tú le dices a alguien, oye, tu costo de operación, que normalmente está reflejado por el costo de la mano de obra y de tus materias primas, lo tienes que bajar al 75%, es imposible que pueda seguir operando. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno federal en sus dependencias. Esto se traduce en no hay lana. O sea, así de fácil, ya no hay lana, no hay producción, no hay alguien que esté contratando, entonces pierdes la chamba, si no tienes chamba no pagas impuesto, evidentemente, y todo terminará reflejado en lo que hemos platicado en varias ocasiones, en miseria, en pobreza, en una situación pues de precariedad, no nada más del gobierno, sino de la sociedad misma. De ahí que finalmente te preguntaría qué propuesta tienen, por ejemplo, en Canacintra, qué propuestas hay desde el sector productivo, qué es lo que se le exigiría al gobierno. Cada vez está cobrando más fuerza en el legislativo, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, y lanzar un plan económico de emergencia con un ingreso mínimo universal. Creo que lo más peligroso de esto que acabamos de platicar es que estamos ante una persona que no tiene respeto por la técnica y por la ciencia. Entonces, lo que sucede, algo sencillo que se pudiera hacer, es, bueno, contrato un crédito de 10,000 millones de dólares y entonces voy a usarlo de manera precisa en donde se requiera para que no se me genere un problema mayor. El problema es que están en el gobierno tan ideologizados y tan dogmatizados que piensan que quizás con un buen pensamiento o con una bendición van a salir de este problema, que pudiéramos caer en un problema mayor como el que se está aquí reflejando. Nosotros hemos estado muy cerca ya de la Comisión de Hacienda, buscando ver cómo se puede generar un presupuesto de emergencia. También, evidentemente, seguimos trabajando en el tema de financiamiento, de asesoría, pero no es un problema que escapa a nuestras manos. Seguiremos intentando resolverlo, pero sin el apoyo del gobierno federal es muy difícil el salir adelante. Enoc Castellanos, presidente en Canacintra, gracias por la comunicación esta mañana. Estamos al habla, si nos permites, Enoc. Claro que sí, Luis. Muchas gracias. Un saludo al auditorio.